Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí les va el video para el laboratorio resumen, prueba 2, estadística inferencial. ¿Ya? Eh, bien, eh, aquí ya tenemos el contexto, ¿cierto? La misma base de datos que se utilizó en la prueba número 1 y ahora nos solicitan obviamente realizar algunos test de hipótesis, ¿ya? Entonces lo que como siempre vamos a hacer es ir copiando las preguntas a respectivas hojas de problema. De esa manera eh, vamos a poder visualizar de mejor forma las preguntas. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en este problema número uno nos dicen que estudios anteriores han sugerido que el monto promedio, y ahí está la clave, la palabra promedio, ya es importante entender que en el enunciado del ejercicio nos va a indicar si es un test de hipótesis para la media, para la proporción, para la desviación estándar en el caso de una muestra, y en el caso de dos muestras es si es un test de diferencia de medias o de diferencia de proporciones. Como en este caso solamente nos hablan de los cardiólogos, entendemos que es una sola muestra, ¿ya? Y nos piden realizar un test de hipótesis para verificar si el monto que reciben los cardiólogos supera los 4 millones. ¿Ya? Lo otro que vamos a hacer, como siempre, traer desde la base de datos los honorarios solamente de los cardiólogos, porque aquí están todos. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo hacer el filtro, dejar solamente a los cardiólogos y copiamos a nuestra hoja problema 1, ¿ya? Los honorarios de los cardiólogos. ¿Ya? Ahora, importante, nos piden, dice, realizar el test de hipótesis y posteriormente nos van a decir, plantea las respectivas hipótesis y trabajarlo con un nivel de significancia del 1%. ¿Ya? Entonces, tenemos que generar el H0 y el H1. En este caso, tenemos que determinar qué pasa con la media, si es igual o distinto a 4 millones, si es mayor o menor igual, si es menor o mayor igual. Entonces claramente acá dice, estudios anteriores han sugerido que el monto promedio no superan los 4 millones. ¿Ya? Superan los 4 millones. Por lo tanto yo voy a hacer mi hipótesis alternativa con el mayor y mi hipótesis nula con el menor o igual. ¿Ya? Y ahí tendríamos planteada nuestra hipótesis. Claramente, ¿cierto? Esto va a ser un test unilateral derecho, según lo que está en nuestro formulario, ¿cierto? Si en la hipótesis alternativa está el mayor, es un test unilateral derecho, ¿ya? Es un test unilateral derecho. Por lo tanto, tener absolutamente claro que nuestra región de rechazo va a estar a la derecha de este valor B1. Eh, por lo tanto, nosotros deberíamos ocupar, para determinar este percentil crítico, deberíamos calcular con esta función de Excel el valor del Z, dada la probabilidad que la vamos a conocer, ¿cierto? Porque estamos trabajando con un nivel de significancia del 1%, por lo tanto nuestro 1 menos alfa va a ser el 99%. ¿Ya? Bien, eh, por lo tanto, vamos a ver si podemos
copiar tal como lo hacíamos en clase. Vamos a ver si eso está un poco lento y bien esto, pero ya. Lo copiamos al portapapeles, lo llevamos acá, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestra gráfica para entender bien que ahora vamos a hacer el cálculo del percentil crítico. Cálculo del percentil crítico, ¿ya? El valor de alfa, en este caso sabemos que corresponde al 1%, y en este caso nuestro valor de z va a ser simplemente 1 menos alfa porque es un test unilateral derecho. ¿Ya? Entonces ocuparemos el tradicional igual distr.norm y ponemos simplemente 1 menos alfa, ¿ya? Y ahí nos da un valor aproximado de 2.33, ya, un valor aproximado de 2.33. Entonces yo acá coloco 2.33, ¿cierto? Lo vamos a colocar en rojo para visualizar bien que ese es nuestro percentil crítico. Es decir, si yo me muevo o mi estadístico de prueba queda a la derecha de 2.33, voy a rechazar. Si queda a la izquierda, no voy a rechazar, ¿ya? Por lo tanto, para calcular entonces ahora el estadístico de prueba, entonces cálculo del estadístico de prueba. Cálculo del estadístico de prueba, ¿ya? Vamos al formulario. Importante. El estadístico de prueba, aquí está, ¿ven? El Z observado dice que va a ser entonces nuestra media muestral menos muestra media hipotética partido por la desviación estándar y la raíz cuadrada de la cantidad de datos, ¿ya? Entonces yo creo que acá lo más simple sería ir a datos, ir a, como siempre, análisis de datos, ¿ya? Acuérdense que análisis de datos nos permite entregar un resumen de la información. Ahí está, estadística descriptiva. Aceptamos. En el rango de entrada le pedimos desde honorarios hacia abajo, rótulos en primera fila, el resumen de estadística, el nivel de confianza no es necesario, y en el rango de salida vamos a colocar esta celda de acá, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿ya? Ahora les recuerdo que en la fórmula estaba la media muestral, estaba la media hipotética, estaba la desviación y el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, la media muestral en este caso son los 4.479.000. La media hipotética corresponde a los 4 millones. La desviación está aquí. Aquí está la desviación.
Y el tamaño de los datos también está acá abajo, esta información. Son 75 datos. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro Z de prueba va a ser igual a, según lo que vimos en la fórmula anterior, es media muestral menos media hipotética dividido, paréntesis, la desviación dividido a su vez por la raíz cuadrada de el tamaño muestral. ¿Ya? Y ahí vamos a obtener entonces nuestro Z de prueba, que nos da un valor de 4,3. ¿Ya? Ahí entonces usted tiene media muestral menos media hipotética partido por, a su vez, una división que es la desviación estándar partido por la raíz cuadrada del tamaño muestral. Eso, recuerden, está ahí, ven, en el formulario, mismo formulario que usted va a poder utilizar en la prueba. ¿Ya? Y obviamente nos queda claramente muy a la derecha de 2,33, porque da 4,3, son 2 puntos más. Por lo tanto, acá deberíamos concluir, primera cosa, el estadístico de prueba se encuentra en la región de rechazo, en la región de rechazo de H0. Por lo tanto, existen evidencias para rechazar la hipótesis nula con un nivel del 1%, ¿cierto? Es el nivel de significancia del 1%. Entonces, yo vuelvo a recordar las hipótesis que teníamos, ¿ya? Y las vamos a copiar acá abajo para que quede súper claro. ¿Ya? Lo que estoy haciendo yo, dice acá, estoy rechazando la nula. O sea, esta hipótesis que está aquí, esta hipótesis que está aquí, la H0, la vamos a rechazar. Ya está siendo rechazada. Ahí está. Y por lo tanto nuestra hipótesis alternativa la estamos de alguna manera validando, ya, con la evidencia. Ya, ahora alguien me podría decir, pero profe, mire, aquí teníamos la media muestral de cardiólogo era 4 millones 4 y la media hipotética era que superaba los 4 millones. O sea, alguien podría decir, bueno, claramente la supera, pero dependiendo del tamaño de la muestra, del nivel de significancia y de la desviación estándar, pudiera ser que, perdón, que efectivamente no nos hubiese dado mayor a 2,33, pero en este caso sí. Entonces estamos validando efectivamente lo que nos decían acá arriba. Dice, estudios anteriores han sugerido que el monto promedio de los honorarios médicos que reciben los cardiólogos superan los 4 millones. Entonces, nosotros acabamos de verificar. Entonces, decimos lo siguiente. Efectivamente, los honorarios promedio de los cardiólogos superan los 4 millones de pesos. ¿Ya? Y esto es lo que obviamente tendríamos que intentar traspasar a la hoja problema, que por un tema de tiempo, para que no quede el video tan largo, no lo vamos a hacer, ¿ya? Pero claramente hemos seguido los mismos pasos que anteriormente, ¿ya? Ahí estamos con nuestro problema número 1 listo. Vamos al problema número 2, ¿ya? Vamos a copiar la pregunta nuevamente al problema 2, tal como lo hicimos anteriormente.
Les recuerdo que la gracia de esto es que usted puede retroceder el video las veces que sea necesario por si algo no queda lo suficientemente claro. ¿Ya? Dice, el Ministerio de Salud cree que el 50% de los pediatras son hombres. Sin embargo, analistas externos consideran que este porcentaje es mayor. Usted debe realizar un test para contrastar esta información. ¿Ya? Entonces, primero nos dan un porcentaje, nos están dando una proporción. ¿Ya? Porcentaje y proporción dijimos que eran sinónimos. ¿Ya? Segundo, nos habla solamente de pediatras hombres. Pediatras hombres es un solo grupo. ¿Ya? Entonces es un test de hipótesis para la proporción de una muestra. ¿Mm? Entonces, de partida voy a desfiltrar, ¿cierto? Acá la especialidad. ¿Ya? Siempre que trabajen con la base de datos, pues déjenla tal como está. Entonces, tenemos que ver aquí los porcentajes. ¿Ya? Y respecto a que los porcentajes, yo me la jugaría por una tabla dinámica. ¿Ya? Sin embargo, antes de eso, dice, el Ministerio de Salud cree que el 50% de los pediatras son hombres. Sin embargo, analistas externos consideran que este porcentaje es mayor. Porcentaje mayor. O sea, nuevamente, y perdónenlo lo flojo en este caso, nos vamos a robar del ejercicio anterior las hipótesis. ¿Ya? Obviamente en vez de media ocupamos la P de proporción. Sabemos que otro símbolo es pi, pero para efectos prácticos ocupamos P. Y obviamente a mí me interesa que la proporción sea mayor al 50% y acá que sea menor o igual al 50%. En esa lógica, además, nuestro gráfico va a ser el mismo, ¿ya? Y vamos a colocar el cálculo del percentil crítico. ¿Ya? Vamos a buscar cuál es el valor de alfa, eso sí, ¿eh? Nos dicen plantea la hipótesis, ya fueron planteadas, y un nivel de significancia del 5. Entonces aquí cambiamos simplemente el 1 por el 5, ¿ya? Ahí nos da ese valor, 1,64, ¿ya? 1,64, ese va a ser nuestro percentil crítico. Ahí está, perfecto. ¿Ya? Ahora, necesitamos el cálculo del estadístico de prueba. Para eso tenemos que ir al formulario. Formulario, acá está. Estamos con una muestra, proporción dice. Es la proporción muestral menos la proporción hipotética. Y acá tenemos proporción hipotética por 1 menos proporción hipotética partido por la cantidad de datos. Entonces necesitamos la proporción muestral. ¿Ah? O sea, ¿cuál es la proporción dentro de los pediatras, los que son hombres? Entonces yo acá, repito, me la voy a jugar por una tabla dinámica. ¿Ya? Voy a hacer entonces una tabla dinámica que, recuerden que las tablas dinámicas trabajan con toda la información de la base. ¿Ah? Siempre acostúmbrense a eso. Siempre trabaja con toda la información de la base. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la tabla dinámica y me interesan a mí los pediatras. ¿Cierto? Eran los pediatras, ¿no? Pediatras hombres. Entonces, especialidad la ponemos en fila. Vamos a ver qué pasa. Y nos interesa el sexo. Si el sexo lo coloco en columna, me van a aparecer los porcentajes
porcentajes hacia los lados. Entonces yo creo que acá es buena idea cambiar. ¿Ya? Entonces aquí automáticamente dejamos solo a nuestros amigos pediatras. Listo. Y vamos a utilizar el mismo sexo para contar. Entonces sabemos que hay 69 pediatras, de los cuales 39 son hombres. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Para no perder esta información, que es el valor 69, voy a copiar esta tabla dinámica abajo, y lo que le voy a pedir ahora es que me muestre los valores como porcentaje del total general. Entonces ahí usted tiene el paralelo, ¿ve? Mire, vamos a dejar los datos centrados en la celda. Mira, el 69 es el 100%, el 39, o sea, los 39 pediatras hombres son el 56,52%. Entonces, tendríamos nuestra proporción muestral. Necesitamos nuestra proporción hipotética. Y simplemente necesitamos el tamaño de la muestra. ¿Ya? Entonces, la proporción muestral, aquí está, es este valor, ese valor de ahí. Ya, el 56,52%. La proporción hipotética corresponde al 50, ¿cierto? Porque arriba nos decía, cree que el 50 analistas externos consideran que este porcentaje es mayor, o sea, es mayor a 50. Esa es la proporción hipotética. Y el tamaño de la muestra, por eso les coloco las dos tablas dinámicas, ¿ve? Porque el tamaño de la muestra son solo los pediatras. ¿Ah? Entonces, porque habla del grupo de los pediatras y dentro de los pediatras, hombres y mujeres. ¿Ya? Por eso el 69. Listo. Ahora, usted me va a decir, profe, la fórmula. Aquí está. Ya, aquí está la fórmula. La vamos a llevar, ya. La vamos a copiar para tenerla a la vista ya, para que ojalá nadie se nos pierda, ¿cierto? La llevamos a nuestro portapapeles y la llevamos a nuestro Excel. ¿Ya? Quedó un poco grande, pero aquí la vamos a achicar. Yo creo que usted en su pantalla lo va a ver perfecto. ¿Ya? Entonces nuestro Z observado, Z de prueba, nosotros siempre le llamamos el Z de prueba, es lo mismo. ¿Ya? Arriba hay un denominador, o sea, es una fracción esta. Entonces en el numerador hay una resta. Por lo tanto, paréntesis. ¿Ya? Proporción muestral menos proporción hipotética. El pi sub 0 es la proporción hipotética. Y todo esto dividido por la raíz de pi sub 0, que es la proporción hipotética, por paréntesis. Voy a seguir la fórmula que está ahí. 1 menos pi sub 0 de nuevo. Fíjate que el pi sub 0 aparece 3 veces en la fórmula. 3 en el numerador una vez y en el denominador dentro de la raíz 2 veces. Ojo ahí. ¿Ya? Entonces aquí este es pi sub 0 por 1 menos pi sub 0 dividido por el tamaño muestral, que es n, 69 en este caso. Entonces cierro el paréntesis de la raíz. Y ahí vamos a tener entonces nuestro super Z de prueba. Y nos dio 1.08. Ya, yo sé que algunos van a decir, muestre la fórmula. Ahí está la fórmula, ¿cierto? Es la proporción muestral menos la hipotética, y todo eso dividido por la raíz de la hipotética por 1 menos la hipotética dividido por el tamaño de la muestra. ¿Ya? Puede pausar usted después el video para que revise bien la fórmula. Y nos da un valor de 1.08. El 1.08 queda acá, ¿cierto? Queda a la izquierda.
a la izquierda de 1,64. Por lo tanto, mira, para que ustedes se den cuenta que hay una parte de lo que yo voy haciendo que es un poquitito mecánica en esta parte. En esta parte es un poco mecánica. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, el estadístico de prueba, perdón, se encuentra en la región de, atención, en la región de no rechazo de H0. Ahí está el estadístico de prueba. Está en la región de no rechazo. ¿No? Por lo tanto, diremos que obviamente no existen evidencias para rechazar la hipótesis nula con un nivel del, en este caso, era del 5%. Entonces acá en la redacción tenemos que poner que es del 5%. Ya, yo estoy reciclando lo anterior. Entonces, no existen evidencias para rechazar la hipótesis nula. No la estoy rechazando. Entonces, permítame copiar esto hacia abajo. Lo voy a centrar. Entonces, no rechazo. No la rechazo. No la rechazo. Verde. No la rechazo. Verde. El fallo siempre se hace sobre esa. Es esa la que tú rechazas o no rechazas. A esa le colocas roja o le colocas verde. En el ejercicio anterior le pusimos roja, rechazábamos la nula. En este no rechazamos la nula. Por lo tanto, usted entenderá que abajo a nuestra hipótesis alternativa, que fue la que nosotros generamos, la estamos rechazando. O sea, quiere decir que la proporción no es mayor al 50%. ¿Ya? Estamos rechazando que sea mayor al 50%. Ahora alguien me va a preguntar, pero profe, 56 es mayor que 50. Sí, pero recuerden que una proporción muestral tiene asociado un intervalo de confianza. Y ese intervalo de confianza va a tener un límite inferior y un límite superior, o sea, un valor mayor a 56 y un valor menor a 56. Y es muy probable que ese intervalo de confianza quede por debajo del 50% el límite inferior. Por eso estamos rechazando la hipótesis alternativa o no rechazando la nula. ¿Eh? Por lo tanto, acá tendríamos que decir eh, los analistas externos, entonces, los analistas externos no están en lo correcto. La proporción de pediatras hombres no es mayor a el 50. A él no, al 50%. Ahí sí. Ya, los analistas externos no están en lo correcto. La proporción de pediatras hombres no es mayor al 50. ¿Ya? Y ahí tendríamos resuelto nuestro problema número 2. Vamos con nuestro problema número 3. Vamos al problema 3. Entonces, y se requiere estudiar si hay diferencia en el promedio de honorarios de los médicos casados y los solteros. ¿Ya? Por lo tanto, distinguidos estudiantes, aquí hay claramente dos grupos, los casados, los solteros. ¿Ya? Y nos habla de promedio. Por lo tanto, es un test para dos muestras, casados y solteros, y es claramente para la diferencia de medias. ¿Ya? Ahora, solamente nos están pidiendo estudiar si hay diferencia en el promedio. ¿Ya? O sea, no nos están orientando hacia ningún lado.
Es decir, aquí no me están diciendo que los casados ganan más que los solteros o los solteros ganan más que los casados. Lo que estamos queriendo decir y es determinar si la media del grupo 1 es igual a la del grupo 2 o si es distinta. Listo. ¿Ya? Si hay diferencias, si son distintas. ¿Ah? Esto obviamente va a generar un test de carácter bilateral, ¿cierto? Nuestro formulario, yo ya me imagino que usted está ya bastante a caballo en el tema, ¿cierto? Test bilateral, distinto igual, tenemos dos regiones de rechazo y es con el 1 menos alfa medio, ¿ya? Por lo tanto, espero que esté lo suficientemente claro. Igual nos vamos a llevar el gráfico para que usted lo vea siempre. Para que lo tenga ahí a la mano. Lo llevamos a nuestro Excel, ¿cierto? Seguramente hay que achicar esto. No me dejó. Vamos a ver qué pasó. Está con la maña esto hoy día. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí estamos. Ya. Entonces necesitamos como siempre ir rescatando el tema del cálculo del percentil crítico, el valor de alfa, revisémoslo. El valor de alfa en el problema 3 es de un 1%. ¿Ya? 1% de nuestro problema 3. Pero ojo, acá es Z1 menos alfa medios, porque es bilateral. Entonces acá en la fórmula es con el medios. 1 menos alfa medio. Voy a hacer el doble clic para que lo vea igual. Distribución normal, estandarizada, inversa. 1 menos el valor de alfa partido por 2. ¿Ya? Porque tienen en la zona gris alfa medios. ¿Ya? Alfa medio. ¿Ve? Alfa medio, alfa medio. Entonces vamos a tener un 2,56 por el lado de acá y un menos 2,56 por el otro lado. Listo. Ahí tenemos entonces las regiones de rechazo y no rechazo. Entonces ahora vamos con el cálculo del estadístico de prueba. El cálculo del estadístico de prueba cálculo del estadístico de prueba. Ya. Formulario. Acuérdate que es un test de dos muestras para la media. Entonces necesitamos la media muestral. Aquí dice desviación estándar muestral, pero yo colocaría al tiro la varianza de la muestra. Y el tamaño. Por lo tanto, necesitamos los datos. Necesitamos los datos. Entonces, les recuerdo que son diferencia de promedio de honorarios de casados y solteros. Entonces, por aquí voy a poner
casados, solteros, casados, solteros, y en la base de datos voy a seleccionar los casados primero, porque el orden en el que aparece, ¿eh? No porque sea más importante. ¿Ya? Entonces voy a copiar los honorarios de los casados. Y al lado voy a poner a los solteros. Entonces en estado civil sacamos los casados, ponemos los solteros. Aceptamos. Selecciona, copia, copia, listo. Entonces, recuerden que tenemos dos grupos, ¿ya? Tenemos el grupo de los casados y de los solteros. Entonces aquí hay que entender que los casados son el grupo 1 y los solteros van a ser el grupo 2. Entonces necesitamos la media, la varianza y el tamaño de la muestra. Entonces, les recuerdo, yo sé que acá en las observaciones dice desviación estándar, pero como está al cuadrado es varianza. Entonces dejémoslo como varianza, es más fácil. ¿Para qué va a sacar la desviación estándar y para qué la va a llevar al cuadrado? Saque al tiro cuál es la varianza. ¿Ya? Entonces, media. Bueno, facilísimo, usted ya lo sabe esto. Esto es el promedio. Es el promedio de los casados, que es mi grupo 1. De los solteros, igual. Promedio. ¿Ya? 4.568.000, 4.415.000. Varianza, aquí hay que tener ojo. Ya hay que sacar la varianza de la muestra, o sea, el var.s. Var.s. Entonces selecciono primero a los casados y acá va a ser var.s el de los solteros. Para el tamaño, usted puede un contar a secas que le cuente cuántos datitos hay ahí. Y acá también puede hacer lo mismo, un contar. Ahora, si alguien quiere hacerlo con la estadística descriptiva, está en todo su derecho a hacerlo y le va a dar exactamente lo mismo en todo caso. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nuestros datos, ¿ya? Nuestros datos. Y lo que debiéramos hacer ahora es aplicar la fórmula. Es la diferencia de media partido por la raíz de la varianza partido por el tamaño. ¿Ya? Entonces, sería el z de prueba. Z de prueba. Igual, paréntesis. Media grupo 1 menos media grupo 2 dividido por la raíz de varianza grupo 1 dividido tamaño grupo 1 más varianza grupo 2
dividido por tamaño grupo 2. Mira qué fácil queda el estadístico de prueba. Mira qué fácil te queda. Con simplemente 3 celdas por grupo, tú vas a poder calcular el estadístico de prueba. Ya, importante, fíjate, lo que va siempre a la izquierda es con la, en este caso, en mi planilla, es con la columna E, fíjate, E16, E17, E18. Y lo que va a la derecha, F16, F17, F18. ¿Ya? Porque grupo 1, grupo número 2. ¿Ya? Ahora, esto me quedó en peso, en moneda. Esto hay que sacarlo, esto no es moneda. Esto es general, sin formato. Ahí está. 1.15. 1.15. El 1.15 está aquí, justo entre estos dos. Justo entre estos dos. O sea, me queda en la región de no rechazo. Me queda en la región de no rechazo. Es decir, fíjate que mi conclusión es prácticamente la misma que esta, de la anterior. Mira, la voy a anotar. Dice, el estadístico de prueba se encuentra en la región de no rechazo de H0. Sí, porque quedó acá. No existen evidencias para rechazar la hipótesis nula con un nivel del 5%. Eso es lo malo, hay que cambiarlo. Es del 1%. Dice, no existen evidencias para rechazar la hipótesis nula con un nivel del 1%. Me llevo las hipótesis, como siempre, acá abajo, aquí, la pego y digo, no rechazo H0. No lo rechazo. No lo rechazo. Ahí está, mira, no lo rechacé. Y acá sí lo voy a tener que rechazar. ¿Ves? ¿Ves que es simple? Es muy simple. Tú ves si rechazas o no rechazas H0. Y léelo. ¿Qué estás diciendo? Mira, las medias son distintas. Dice, se requiere estudiar si hay diferencia en el promedio de honorario de los médicos casados y solteros. ¿Ya? Entonces, en este caso teníamos que concluir es, dada la evidencia, no existe diferencia en el promedio de honorarios entre médicos casados y solteros. ¿Ya? No hay diferencia. Estoy rechazando que sean distintos. ¿Ya? Ahora, repito, alguien me va a decir, profe, los casados ganan más, los solteros ganan menos. En promedio, sí, en promedio. Pero recuerden, nunca lo olviden, cada uno de estos valores muestrales tiene asociado un intervalo de confianza. Y fíjate que la diferencia es pequeñita, son 150.000 pesos aproximadamente. Por lo tanto, es muy probable que al construir los intervalos de confianza se van a traslapar unos con otros. ¿Ya? Bien, estaríamos listos con nuestro problema número 3. Vamos al problema número 4. ¿Ya? Problema número 4. Dice, un estudio independiente indicó que es distinto el porcentaje de mujeres entre los cardiólogos y los pediatras. Entonces, habla de porcentaje, pero aquí está hablando de dos grupos, de cardiólogo y de pediatra. Por lo tanto, es un test de hipótesis para la diferencia de proporción.
¿ya? Diferencia de proporción, ¿ya? Entonces, al igual que el anterior, nos quieren mostrar si es distinto el porcentaje. Por lo tanto, en términos de las hipótesis, no varía mucho, porque si es distinto, digamos, solo que en vez de mu, ocupamos la P de proporción, la proporción del grupo 1 y la proporción del grupo 2. Proporción grupo 1, proporción grupo 2, como es el igual y el distinto, es un test bilateral. Al ser un test bilateral tenemos exactamente el mismo gráfico, exactamente el mismo gráfico. El cálculo del percentil crítico diría yo que prácticamente se hace igual, porque es un test bilateral, ¿ya? Solo que tenemos que revisar cuál es el valor del alfa, y el alfa es del 5, ¿ya? El alfa es del 5, entonces aquí cambiamos y ponemos simplemente 5%. Y tenemos un valor entonces de menos 1,96 por un lado y 1,96 por el otro, ¿ya? Lo vamos a dejar esto siempre en rojo. Entonces ya ahí tenemos claro cuáles son los percentiles críticos y tenemos que calcular obviamente nuestro super estadístico de prueba, ¿ya? Listo. Ahora, al estadístico de prueba, acuérdate, formulario. Diferencia de proporciones. Tenemos P1, proporción muestra 1. P2, proporción muestra 2. P1 y P2 aparecen abajo y aparece Q1 y Q2, que son las proporciones muestrales complementarias, ¿ya? Entonces, entonces necesitamos obviamente los dos grupos, ¿ya? Necesitamos los dos grupos. Entonces, por aquí vamos a poner, eh, vamos a tener que hacer tabla dinámica, ¿ya? Vamos a tener que hacer tabla dinámica. Y debiéramos poner acá, entonces, es cardiólogos pediatras. Entonces, cardiólogos pediatras. Sí, yo creo que acá va a quedar bien. Entonces, grupo 1, cardiólogos. Y acá, pediatras. Entonces, nosotros hicimos una tabla dinámica. Aquí está, antes. Nosotros hicimos una tabla dinámica. Entonces, la vamos a copiar y la vamos a dejar aquí, ¿ya? Entonces, vamos a seleccionar todo, ¿ya? Entonces, cardiólogos y pediatras están aquí, ¿cierto? Y lo que necesitamos, acuérdate, es lo siguiente: el porcentaje de mujeres entre cardiólogos y pediatras. Entonces, lo que usted podría hacer, si quiere, primero, saque el oftalmólogo, ¿ya? Que molesta ahí. Cardiólogo y pediatra, ¿ya? Usted ya sabe, ahí, ahí estamos. Cardiólogos, pediatras, pero necesitamos esto en proporción, ¿ya? Por lo tanto, voy a hacer lo mismo que hice en el problema 2, ¿ya?
Pero aquí ojo con lo que voy a hacer. ¿Ya? Aquí, cuando yo coloque el botón derecho, voy a mostrar valores, pero como porcentaje del total de columnas. O sea, que cada columna sea el 100%. O sea, los cardiólogos sean el 100% para ver cuántas mujeres son. Y los pediatras también son un 100%. Son grupos distintos. Son grupos distintos. Porcentaje entonces del total de columnas, fíjate. Entonces, los 24 mujeres que están aquí, las 24 mujeres equivalen al 32%. Y las 30 mujeres de acá corresponden al 43,48%. Entonces acá ponemos P, aquí vamos a poner Q, que es igual, acuérdate, a 1 menos P, ¿ya? Y N. Y eso es todo lo que necesitamos para calcular el estadístico. Entonces, proporción de cardiólogas, en este caso, que son mujeres cardiólogas, 32%. Entonces acá escribo 32%. Proporción de mujeres pediatras, 43,48%. 43,48%. Abajo dice que es 1 menos P. Entonces coloco la fórmula igual a 1 menos el valor de P. Y que obviamente va a sumar el 68. Va a dar 68. Y aquí yo coloco igual a 1 menos P, perdón, que sería la proporción de acá arriba. Esa. 56-52. El tamaño. Tamaño de cardiólogos. 75. Tamaño de pediatras. 69. Ya lo habíamos calculado esto la otra vez. ¿Cierto? Entonces tendremos que revisar en el formulario esto de acá. Obviamente lo voy a llevar allá para que nadie se me vaya a perder. Nuestro Z observado. Listo. Entonces, nuestro Z de prueba igual paréntesis, perdón, igual paréntesis. P1, proporción grupo 1, menos P2, proporción muestral grupo 2, dividido por una raíz cuadrada, o sea, raíz, aquí viene, multiplicas P por Q, lo divides por N. Entonces, multiplicas P por Q y lo divides en N del grupo 1. Fíjate, solo las letras H aquí. Más P por Q dividido en N. Solo letras I, columna I. ¿Ya? Y ahí vamos a tener entonces nuestro Z de prueba, que nos dio menos 1,42, el cual se encuentra en la región blanca, en la región de no rechazo. Al encontrarse en la región de no rechazo, digo lo siguiente: el estadístico de prueba se encuentra en la región de no rechazo de H0. No existen evidencias para rechazar la hipótesis nula con un nivel del, en este caso es un 5%. Y como lo he hecho tradicionalmente, me traigo las hipótesis
las pego acá abajo y recalco H0 primero. No existen evidencias para rechazarla. Listo, no la rechazo entonces. No la rechazo. Sí la rechazo. Entonces estoy rechazando que son distintas. ¿Qué decía el enunciado? Un estudio independiente indicó que es distinto el porcentaje de mujeres entre cardiólogos y pediatras. Listo. El estudio independiente entonces no está en lo correcto. No es distinto el porcentaje de mujeres cardiólogas y mujeres pediatras. ¿Ya? Y ahí estaríamos listos con nuestra conclusión del problema número 4. ¿Ya? Problema número 4. Vamos al problema final, al 5. Aquí tenemos unos datos en la hoja 5. Ya. Dice, uno de los problemas que ha detectado el MinSal es la gran variabilidad en el valor de una consulta médica. Hay médicos de la misma especialidad que llegan a cobrar el triple que los más baratos. Se ha establecido que en los países desarrollados la desviación estándar es de 12.000 pesos. El Ministerio de Salud quiere definir si en Chile la variabilidad es mayor y así confirmar sus sospechas. Para eso usa los datos de los precios que cobran 30 cardiólogos contenidos en la hoja problema 5, que son los que están a la izquierda. Realiza un test de hipótesis al 1% de significancia y concluye. O sea, claramente es un ejercicio de desviación estándar. Por lo tanto, al ser claramente un ejercicio de desviación estándar, no hay mucho más que darle vuelta al tema. ¿Ya? Nuestra hipótesis va a tener que ir con la letra D de desviación estándar. Y acá dice clarito que de definir el MinSal si en Chile la variabilidad es mayor y confirmar su sospecha. Por lo tanto, lo que quiere confirmar es que efectivamente la desviación estándar es mayor a 12.000. ¿Ya? Y por lo tanto acá va a ser menor o igual a 12.000. ¿Ya? Entonces es un test en este caso unilateral derecho. ¿Ya? Pero ojo, es desviación estándar. Entonces, en rigor, este test unilateral derecho, este dibujo que voy a ocupar, es simplemente un tema didáctico. ¿Ya? Porque obviamente al trabajar con desviación estándar nosotros no trabajamos con Z. Nosotros no trabajamos con chi, o sea, trabajamos con chi cuadrado, no trabajamos con la distribución normal, porque es desviación estándar. Entonces, acuérdate que para la desviación estándar, para la variabilidad, para la varianza, ya yo debo trabajar con chi cuadrado. Por lo tanto, mi percentil crítico es con chi. ¿Ya? Ojo entonces. Entonces, cuando yo me traiga aquí el cálculo del percentil crítico, cuando yo coloque aquí cálculo del percentil crítico, hay que trabajar con un 1%. Ya, pero fíjate bien en el formulario. Test unilateral derecho, acuérdate. Chi cuadrado. Chi cuadrado.
¿Ya? Entonces prueba chi imp, necesitamos alfa y n menos 1. Entonces, el n, nos decían, eran 30 cardiólogos. Por lo tanto, el n menos 1, simplemente 29. Por lo tanto, mi chi crítico va a ser igual a prueba.chi.inv. La probabilidad, acuérdate, la probabilidad era alfa y n menos 1. Entonces, alfa, punto y coma, n menos 1. ¿Ya? Y nuestro chi crítico da 49 y fracción. ¿Ya? Vamos a revisar de nuevo el formulario. Mira, para que quede claro. Estamos en un test unilateral derecho porque ocupamos el mayor. Entonces, para calcular el percentil crítico, para usar chi cuadrado, es prueba.chi, es alfa y n menos 1. ¿Ya? Y chequea aquí que es el alfa, directamente el alfa y el n menos 1. Listo. Entonces, esto es para efectos didácticos, repito, esto es 49,6. 49,6. ¿Ya? Por lo tanto, ahora tenemos que hacer el cálculo del estadístico de prueba. Cálculo del estadístico de prueba. Ya. Entonces, vamos al formulario. El cálculo del estadístico de prueba para la varianza, dice el chi cuadrado observado, el chi cuadrado de prueba, n menos 1 que lo tenemos, ya, s cuadrado es la varianza muestral y el sigma sub 0 al cuadrado es la desviación estándar hipotética al cuadrado. Ya. Entonces, vamos a poner acá el n menos 1 entonces, que lo vamos a ocupar, que son 29. Ya. Vamos a poner aquí varianza muestral. ¿Ya? Varianza muestral. La varianza muestral es igual a var, acuérdate, var.s, esa es la varianza muestral. Y aquí están los valores. ¿Ya? Ahí tenemos la varianza muestral. Y la varianza hipotética es la desviación estándar hipotética, o sea, los 12.000, y eso elevado al cuadrado. Porque acuérdate que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. ¿Ya? Listo. Vamos a ocupar al formulario, nos vamos a robar el chi de prueba. Listo. Peguémoslo por aquí. Entonces, el chi de prueba sería igual a n-1, 29, por s cuadrado. S cuadrado es la varianza muestral, dividido
por mi varianza hipotética. Y nos da un valor de 42,37. O sea, es un valor inferior a 49,6. O sea, nuevamente esto quedó en la región de rechazo. Ya, con un valor de alfa del 1%. Entonces el estadístico de prueba se encuentra en la región de no rechazo de H0. Ya, no existen evidencias para rechazar la hipótesis nula. Y voy a decir lo mismo de siempre. No rechazo la nula. No la rechazo. La rechazo. Entonces, ¿qué nos planteaban? Ya, se quiere definir si en Chile la variabilidad es mayor. Y claramente entonces, dada la evidencia, la variabilidad no es mayor a 12.000 pesos. ¿Ya? Y ahí tendríamos resuelto nuestro laboratorio resumen. Es de esperar que haya sido de utilidad y recuerde cualquier cosa rebobine el video hasta que el valor que usted estime conveniente. Mucho éxito, nos vemos.